A continuación estuvimos en MG Instalaciones SRL, una empresa que se funda en el año 1974 y que a lo largo de su historia ha ido evolucionando desde su mínima expresión hasta contar hoy con un plantel de más de 50 profesionales dedicados a la construcción de recipientes sometidos a presión para distintas industrias. Infraestructura, alta tecnología y profesionales altamente capacitados para responder así a las necesidades más exigentes. Nos encontramos en MG Instalaciones SRL, una empresa especializada en la fabricación de recipientes a presión y equipos de proceso. Vamos a hablar con su socio gerente, el ingeniero Fernando González. Hola Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Una empresa de segunda generación, que si bien sus comienzos no era de lo que estamos hablando hoy específicamente, pero bueno, sí especializada en el servicio, ¿no? Servicio para empresas. Sí, siempre fue una empresa que se dedicó a ser proveedora de otras empresas. Ajá. Y virando un poquito de acuerdo a la necesidad y a lo que el cliente fue demandando con el tiempo. Sí, originalmente era una empresa que se dedicaba a la fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Sí. Que hacía el 80% de su trabajo fuera de la fábrica y dejaba algo para hacer acá, y después de a poco fue virando a hacer trabajo más en nuestra propia planta y ya entregar un producto terminado. Ajá. Al principio eran cañerías y estructuras, y ahora lo que se fabrican son recipientes a presión y equipos de proceso para la industria, sobre todo del petróleo y el gas. ¿A qué nos estamos refiriendo específicamente, Fernando? Lo que nosotros fabricamos son los recipientes a presión, son los equipos que en general se utilizan en los yacimientos, en las instalaciones de producción temprana, para hacer una primera separación y un primer tratamiento de lo que sale del pozo. Entonces vos tenés separadores que pueden ser bifásicos o trifásicos, trampas de scrapper, que son equipos que se usan para mandar lo que se dice un chancho en los gasoductos. Todos equipamientos que se usan ahí en el pozo. Ajá. O cerca del pozo. Hablamos de normas de calidad, ¿no es cierto?, que avalan este tipo de producción. Sí, en general todos los recipientes a presión se basan o se calculan de acuerdo a un código mecánico, que es el código de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. Que sería una norma internacional. Es una norma internacional, que es ASME, sí. Que es American Society of Mechanical Engineers. Que es algo que en Estados Unidos es obligatorio y bueno, está tomado en todo el mundo como el manual de fabricación. Claro. Entonces todos los recipientes se calculan, se le dan los espesores a la chapa en función de la presión, de los diámetros, todo eso se calcula en función de ese código y se fabrica en función de ese código. Ajá. Cuando hablamos de este tipo de rubro, Fernando, hablamos de alta tecnología, ¿no?, que tiene que estar presente absolutamente en toda la trazabilidad. Sí, acá no se puede poner ningún material que vos no sepas de dónde vino, una chapa, de qué chapa más grande se cortó, un pedazo de caño de qué tira, cuál es la composición química, las propiedades físicas del material. Todo eso tiene que tener una trazabilidad para que, si Dios quiere, que por ahora no pasó, por lo menos con nosotros, sí, hay algún inconveniente, vos puedas ir para atrás y determinar cuál fue la causa de... Claro, el error, ¿no? El error, sí, la causa del problema. Claro. Hablamos justamente con todo esto de mano de obra calificada, que me imagino sí, que también es un punto que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de este tipo de servicio. Sí, acá la mano de obra, vos tenés básicamente dos tipos de personas que realizan el trabajo en la fábrica. Sí. Los que son llamados caldereros y los soldadores. Los soldadores, para cualquiera de los dos casos, lleva mucho tiempo poder formar una persona que esté en condiciones, digamos, que sea un oficial, sí,
muy bueno. Claro. Fernando, ¿fue mucha la inversión en tecnología para llegar a brindar el servicio que están dando hoy, que prácticamente me decís que es absolutamente integral, ¿no? Que todo se termina haciendo aquí? Sí, a ver, la inversión nuestra, la mitad de lo que nosotros vendemos es mano de obra. El servicio. Claro, nosotros tenemos a gente que, digamos, nuestro producto es muy intensivo en mano de obra. Sí. Después en tecnología lo que tenemos es, digamos, la maquinaria es bastante básica. Vos una máquina de soldar no difiere mucho. Claro. O sea, es un poco más estable, pero no difiere mucho de una máquina de soldar de hace 20 años. Se apoyan más que todo en la profesionalización del oficio. Sí, ¿no? Termina siendo en el fondo un trabajo que es casi artesanal. Sí. Trabajan a nivel nacional, me imagino, y sobre todo en el sur del país, donde están las petroleras más grandes o más importantes. Capaz la interacción es más con las casas matrices que están en Buenos Aires. Sí. Y hay alguna interacción un poco menor con los yacimientos que están en el 90% en el sur. Sí. Pero sí, todo el producto, el 90% del producto, el 95% del producto va de la Patagonia para abajo. Todos para allá, claro, sí, exactamente. Sí. ¿Cómo está el rubro en la actualidad? Cuando hablamos de petróleo, gas, de aceite vegetal y de todo lo que ustedes trabajan. El petróleo y el gas, que hoy en día es la mayor carga de trabajo que tenemos, se está reactivando de a poco. Hay fuertes indicios de que la cosa está, que se están Mejorando. Se ve que se están poniendo de acuerdo las petroleras con los precios y con los sí. Y con el gobierno, y de a poco se ve que hay una perspectiva de inversión que es lógica, en donde ya se cumplió. Yo además también tengo un posgrado en producción de petróleo y gas. Entonces, cuando salió lo de Vaca Muerta, cualquier persona que sabía, digamos, o que conoce los tiempos más o menos de desarrollo de un pozo, vos una vez que lo encontrás, por lo menos para que nos llegue a nosotros, este era el tiempo razonable, 3, 4, 5 años. O sea, desde que vos descubrís que hay un yacimiento, hay que empezar a hacer pozos exploratorios, que YPF ya invirtió en hacer eso. Entonces, una vez que YPF hizo ese trabajo de desgaste, de ver con qué nos estamos encontrando ahí abajo, sí, el resto de las petroleras están empezando a sumar. Y ahora recién nos llega el trabajo a nosotros de empezar a producir los equipos que van a empezar a vestir ese yacimiento, claro, alrededor de un pozo. Es un rubro que prácticamente está al final de la cola, ¿no? Que tienen que esperar que esa cadena se arme y que continúe. Depende de donde lo veas, porque después es todo lo que se hace, esa separación primaria en los yacimientos. Sí. Después van las destilerías, en donde nosotros también tenemos presencia con intercambiadores de calor o con más recipientes a presión, sí, torres de destilación. Podemos también, de hecho estamos trabajando, sí, mucho. Fernando, ¿podemos decir que es una empresa integral? Sí, podemos decirlo. Sí, sí. Sí, sí. Esto también es un punto importante para el consumidor, ¿no? Para la empresa que confía en ustedes. Sí, porque nosotros podemos ofrecer desde la ingeniería hasta, claro, la fabricación y la puesta en el lugar de lo que están necesitando. ¿Y un diseño personalizado? El diseño, sí, siempre tiene algún... Ellos, en general, los clientes te dan como un bosquejo de lo que, sí, están necesitando, pero siempre uno le tiene que poner un poco de la impronta, claro, de uno, de cómo resuelve una cosa o cómo resuelve otra, sí, en función a la experiencia y a lo que cree más conveniente. Claro, tal cual. ¿Cuántos años de presencia en el mercado? Y la empresa es desde el año 72. Estamos hablando de 45 sí, años, claro, sí, exactamente, muchos 45 años. 45 años ahora en diciembre. Sí. Habrán pasado absolutamente por todos los estadios económicos, políticos y de inversión, ¿no? Cuando sí, hablamos del rubro. Mi viejo siempre se acuerda que en la tercera quincena le tocó el Rodrigazo. Ajá. Así que de ahí para adelante ya. Claro, habrá pasado absolutamente por todo. Sí. Muy bien, estuvimos en MG Instalaciones SRL, ingeniero Fernando González, gracias por habernos recibido. No, por favor. Siempre es lindo estar en una empresa argentina, que pasan los años y siguen apostando al futuro, ¿no? Que es sí, lo que todos queremos, en definitiva. Sí, sí.